un fenómeno de la radio llamado Don Cheto. No ande hablando de esta casa, por favor. ¿Qué pasó? Don Cheto es un cantante, presentador de televisión y locutor que reside y trabaja en los Estados Unidos. Puro gangsta. Don Cheto es un popular programa radial matutino que se emite desde Los Ángeles. Este exitoso show se puede sintonizar en la estación 105.5 FM, conocida como La Que Buena, pero te hablaré de eso más adelante. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la historia de este personaje de gran popularidad en Estados Unidos, originario de Michoacán, que pudo lograr el sueño americano gracias a su interés por las comunicaciones y a varias gentes que le dieron oportunidad de trabajar en la radio. Y el vato de hace... Pero entonces yo llego a esperar a un locutor con el que iba a enseñarme, ¿verdad? No. En este video van a conocer sus orígenes humildes, su viaje a Estados Unidos, los problemas que pasó para lograr lo que tanto anhelaba y que no era la fama, sino solamente dar la hora en una estación de radio. Y ahora llevo 20 años en el radio, ¿eh? So, las preguntas, ahora we're gonna dive deep. Ok, Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Ay, Don Cheto trae los ojitos. Sí, me llegó, Ay, machine. Don Cheto. Don Cheto es interpretado por Juan Carlos Razo. También se le conoce como el hombre del vozarrón. Ha hecho varios álbumes como Hablando por lo Claro, Pirropeando y El hombre del vozarrón, El chancho frijolero, Vamos pa'l rancho, Línea de oro, El gran show de Don Cheto y sus amigos, La crisis y muchos más. Es un celularcito viejo ya que se anda madrando, ¿no? Ya no me sirve. Pásame el 14 que tenía. En 2015, realizó una parodia del video Gangnam Style del cantante Psy, con la participación de las cantantes mexicanas Ana Bárbara y Jenny Rivera, que ha alcanzado más de 50 millones de reproducciones en YouTube. También fue presentador de TV, con su propio espacio El Show de Don Cheto, transmitido por diferentes canales estadounidenses de televisión en Houston y en Los Ángeles, de la cadena Estrella TV. No saquen pistolas, es puro cotorreo pa' los cholos. Como te mencioné, El Show de Don Cheto en radio es un programa, lanzado en 2005, se transmite por la mañana a nivel nacional desde la ciudad de Los Ángeles en la frecuencia 105.5, la famosa Que Buena, la estación de radio en español con mayor audiencia en formato regional mexicano en los Estados Unidos. Pues probablemente, pues sí, como aquel se fue con Así la de, otra. no hay problema. A ver, usted pregúnteme. Mi amor, ¿puedo ir? Mi amor, fíjate que... Pocos saben que, cuando inició el programa, participaron Marlene Quinto y El Boro, pero en la actualidad, está integrado por Giselle Bravo, Elvin David el Chino y Seth García Solís. Pero no solo eso, Don Cheto ha presentado espectáculos en diferentes lugares de Estados Unidos y de México. Dentro de la llamada musical regional mexicana, ha sumado seguidores que están al tanto de su producción discográfica y de sus shows televisivos, en los que sabe deleitar a los espectadores con sus singulares parodias. Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. Pero, ¿cómo inició todo? Bueno, el personaje de ficción, que tiene una biografía y toda la cosa y se llama Gabriel Sáiz, fue creado por Juan Carlos Razo y Pepe Garza. El locutor, programador y productor Pepe Garza, conocido como el Rey Midas de la música regional mexicana, tenía un show y Razo trabajaba con él en la parte técnica, pero en la convivencia Pepe se dio cuenta que era muy ocurrente y le dio una oportunidad de participar con él. Así fue, mi compa Pepe Garza vio algo en mí, me puso en la radio y empezó a darme... Pepe y Juan Carlos tenían una parte en el show llamado La Lucha de las Estrellas, en donde Razo vendía comida en la arena. Pepe le dijo que entrara como patrocinador del programa a vender tacos, lo cual hizo y desde ahí comenzó la historia de Don Cheto. Entre Pepe y Juan Carlos lo fueron perfilando hasta que quedó acabado. Y Pepe le dice, Pepe me dice, entre allí como que usted vende tacos. Entonces yo empecé a decir... Sobre el nombre del personaje, Pepe le dijo a Razo que buscara uno y eligió Don Cheto, un nombre muy facilito, que la gente podía memorizar con facilidad.
El nombre completo que le da vida a Don Cheto se llama Juan Carlos Razo Magaña. Nació el 23 de junio de 1980 en La Sauceda, municipio de Zamora, Michoacán, y es el varón de una familia de 3. Póngale nombre. Y yo dije, pues Aniceto, pues Don Cheto, porque yo todavía traía el feeling. La Sauceda era en aquel tiempo un pueblo de agricultores, dedicado principalmente al cultivo de fresa. El papá de Juan Carlos quería, como todos los padres, que estudiara, que no fuera nada más campesino como él. A pesar de que lo inscribieron a la escuela y estuvo en ella la primaria y la secundaria, su papá, mientras más crecía, no le veía ninguna habilidad a su varoncito, y de acuerdo con Juan Carlos, alguna vez escuchó a su jefe decir, este no pinta pa' nada. Otra cosa que le gustaba mucho a Juan Carlos era leer, pero no libros y esas cosas, sino revistas. Su papá compraba la revista Proceso, porque le gustaba la política y cuando la acababa, el muchacho lo cogía y lo leía también, más por imitar que por interés, pero fue creando un hábito, que lo llevaba a leer lo que encontraba a su paso, desde revistas con monitos hasta el catálogo de Avon de su mamá. Y empecé a leer otra vez más García Márquez, leí Casi el año de soledad. La vida de Juan Carlos transcurría en lo ordinario, pero en 1992, su papá tuvo una parálisis parcial del cuerpo y para conseguir dinero para el tratamiento se endeudaron. Una vez que su papá mejoró, no tuvieron para pagar y para liquidar sus deudas se tuvieron que ir del pueblo a trabajar a Estados Unidos. Su papá, su mamá y su hermana menor lo dejaron a él y a su hermana en el pueblo, encargados con la abuela. ¿Se viene usted para Estados Unidos en qué tiempo, Don Cheto? Yo caigo aquí, no recuerdo. 3 años después, Juan Carlos los alcanzó, no tanto porque los extrañara, sino porque lo requerían para trabajar, se necesitaba más dinero. Era la primera vez que salía de su pueblo, y además, solo. Su viaje, por conducto de polleros, fue bastante accidentado y hasta peligroso. Incluso, se podría hacer una película, ya que pasó lo que tienen que padecer la gente, que sin un peso en la bolsa, busca llegar al otro lado a conseguir el sueño americano. Pero me vine yo a jalar, porque yo me caso y digo, ¿sabes qué? Le voy a caer para el otro lado. A juntar un lado. No. En aquel tiempo, era menos peligroso ir al gabacho sin papeles, no había tantas bandas delincuenciales como ahora y además era mucho, pero mucho más barato. Según Juan Carlos, le salió en $77 y ahora cobran hasta $10,000 por persona. Y desde luego, los que pagan son los familiares que viven en Estados Unidos, porque la mayoría de los migrantes no lleva más que una estampa de la Virgen de Guadalupe en su cartera. Pero bueno, el chiste es que llegó a Estados Unidos, a casa de sus tíos, donde vivían sus padres y su hermana. Se necesitaba dinero y luego los jefes de Juan Carlos le consiguieron jale en una maquiladora, en el área donde se doblaba pijamas y ropa para niños. Era un trabajo mecánico, rutinario, pero ayudaba en la economía familiar, además, se ganaba en dólares. No duró mucho tiempo en ese trabajo, porque al mes un supervisor se dio cuenta que era menor de edad y no estaba permitido el trabajo para los que no fueran adultos, así que lo regresaron a su casa. Le pedí jale a un tío mío en una fábrica. ¿De qué? Ahorita te digo de qué era la fábrica. No podía estar de ocioso en su casa, así que lo mandaron a la escuela y tuvo que asistir a clases casi a la fuerza. Y en Michoacán había dado muestras que para la escuela nomás no le hallaba, así que más a fuerza que voluntariamente, Juan Carlos permaneció ahí varios años, en los que aprendió inglés y se logró graduar. A veces nos incomoda. Luego hizo lo que cualquier migrante mexicano, pegarle duro a la chamba, de lo que cayera, para contribuir a los gastos de su familia, por lo que realizó muchas actividades, desde empleos en fábricas hasta vendedor de cueritos en vinagre. Por aquellos años, una de las aficiones de Juan Carlos era escuchar en la radio música de todo tipo, pero lo que más le atraía era cuando los locutores decían la hora, dedicaban las canciones y daban el pase para el siguiente disco, soñaba con hacer eso, no quería otra cosa en la vida. Decir la hora, eso era mi sueño decir eso. Nunca pensé yo, voy a hacer un programa. La pasión por la locución lo inquietaba constantemente.
Decidió consultar a un compatriota con experiencia en el medio sobre alguna institución donde pudiera formarse. Su paisano no solo le indicó una escuela, sino que también le proporcionó la dirección y el contacto de alguien que podría eximirlo del pago de la matrícula. La primera vez que yo pisé una estación de radio, una cabina de radio, pasaron dos cosas muy bonitas. La primera... El muchacho tuvo que viajar hasta Hollywood. Y cuando pidió informes y dijo de parte de quién iba, reconocieron a su contacto, le dijeron que nada más le cobrarían una parte, $250. Lamentablemente, carecía de ese dinero, lo cual lo desalentó considerablemente. Volvió sobre sus pasos, contemplando la posibilidad de ahorrar durante los próximos meses con la esperanza de retomar su aspiración en un futuro cercano. ¿Por qué ser pobre contra el amor de tu vida, no? ¿Sí? Es que sí, porque el dinero no es... Tiempo después volvió a encontrar al su paisano que lo había recomendado, y cuando le preguntó si había ido a la escuela, Juan Carlos le dijo que sí, pero que le querían cobrar mucho. De nuevo, le dio un norte. Hablaría con su amigo el Cheque González, locutor en La Que Buena de Los Ángeles, para que los fines de semana fuera a aprender con él. De radio, lo aprendí de las personas que yo veía en cabina, que era para mí una cosa mágica. Juan Carlos trabajaba en esos años en una fábrica, pero los sábados se iba en camión a la estación de radio a aprender con Cheque, desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche, y luego volvía a su casa en camión. Empecé a ir a la radio. Yo trabajaba en la ciudad de Long Beach y agarraba el camión en la Leco Boulevard. Con los meses, Cheque le ofreció empleo como ayudante, pero tendría que ser a diario. Juan Carlos no esperaba esta oferta y además lo afectaría económicamente, ya que no ganaría nada y tendría que dejar el empleo en la fábrica. Después de hablar con su papá, le dio permiso y se integró al trabajo de la estación con Cheque González. Me dice, ¿a qué viene? No, es que vengo aquí al lado con el Cheque González, que era el locutor con el... Y me dice... Juan Carlos no tenía las mejores condiciones para desaprovechar su tiempo aprendiendo, necesitaba llevar dinero a su casa o por lo menos no gastar y no consumir lo poco que tenía su familia. En su casa vivía muchísima gente, migrantes, familiares o paisanos que trabajaban muy duro para mandar dólares a su familia. Al verlo todo tatuado, ¿por qué te tatuaste? En donde vivían, que era para 3 personas, había un mundo de gente. En un cuarto dormían sus papás, en otro había una familia, otro lo ocupaban sus hermanas y las hijas de otro matrimonio y una mujer con su hijo. En la sala había más gente, los hijos de las parejas y otro paisano. Vas a tu casa y ahí queda. Vas a seguir siendo un vato cabinero, no tiene nada de malo. No, pues yo vas soy a ver, fanático. sí, saludos para Petra. Con estas complicaciones y carencias, Razo sabía que tenía que aprovechar el tiempo en la radio, que no podía rascarse la panza y dejar que el tiempo pasara, así que le echó los kilos. Aprendió a operar la estación. Con el tiempo, le dieron el puesto de locutor, pero del turno de la medianoche del domingo. Todo el día, no quiero llegar a las 5 de la mañana y salir a las 5 de la mañana y llegar a las 7 de la noche. ¿Me explico? Sabía que quizás era el peor día y la peor hora, que no lo escucharía nadie, pero él tenía actitud y se comía las uñas de la ansiedad para abrir el micrófono y dar la hora, como siempre soñó hacerlo. Muchas veces no tenía nada de dinero en los bolsillos y se tuvo que quedar a dormir en la estación porque no tenía como para pagar el autobús a su casa. Nunca le dijo a su familia de estas carencias, no quería angustiarlos. Acababa de nacer y yo no llegaba a casa. ¿Me explico? Después del año de trabajar gratis, Juan Carlos entró al departamento de promociones, en donde comenzó a recibir algo de paga, con la que se pudo comprar un coche viejo, que estaba para la basura, pero que servía a su papá. En ese coche lo llevaba a la estación y luego aprendió a manejarlo. No ande hablando de esta casa, por favor. ¿Qué pasó? Para esto, Razo ya había sido copiloto con varios locutores como el Cheque González, Rocío Sandoval la Peligrosa, Ricardo Sánchez el Mandril, Tomás Rubio y Pepe Garza. Juan Carlos tenía para entonces 20 años. Y ahí estaba Pepe Garza, ¿cómo no? Tomás Rubio y Martín Fabián. Un día le preguntaron que si en su pueblo no había estación de radio, cómo anunciaban las cosas, a lo que Juan Carlos les contó que en su pueblo había una persona conocida como Don Rubén, que tenía una casa con 2 plantas, abajo una tortillería, arriba un tocadiscos con una bocina.
Cuando se quería que todo el pueblo supiera algo, iban con don Rubén y le pedían que dijera que vendían pollo o que se había perdido una vaca o cualquier cosa. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo... Entonces el hombre prendía el micrófono y lo que decía se oía en todo el pueblo, pero además lo adornaba. Por ejemplo, si le pedían que anunciara que estaban vendiendo chicharrón de cerdo, decía que el chicharrón era exquisito, que hasta tronaba en los dientes de los que no tenían diente y tenían solo placa, y así anunciaba. Pero ya ven un día por andar en el mitote. Juan Carlos Razo comenzó a imitar a don Rubén al aire, anunciando, y la respuesta de la audiencia fue inmediata. Comenzaron a pedir que lo saludara el señor del rancho. Así, mandaba saludos como el señor del rancho y también comenzó a participar en un segmento llamado La Lucha de las Estrellas, en el programa de Pepe Garza, en donde este nuevo personaje era patrocinador y anunciaba comida. ¿Con cuál situación? Cuéntanos. Con Don una Cheto. situación de que tenía un segmento que se llamaba La Lucha de las Estrellas. Ok. Entonces yo era... Fue idea de Pepe que Juan Carlos le pusiera un nombre al señor del rancho, y después de varias opciones eligieron ese, Don Cheto, que comenzaba a tomar forma, pero solo era la voz. Ya como Don Cheto, Juan Carlos grabó Vámonos pa'l rancho, que sonó mucho en la estación y en el programa en que Pepe se hacía acompañar de Don Cheto. Y un día Pepe me dijo, oye, póngale nombre. Y yo dije, pues Aniceto, pues Don Cheto. Entre los dos comenzaron a caracterizarlo, es decir, el tono de la voz, su lenguaje, y hasta a construirle una biografía al personaje que daba para mucho más. Para reforzar al personaje, entre él y Pepe lanzaron un disco con canciones de Don Cheto, con parodias principalmente, y en donde se podían leer y escuchar temas como La puerca de mi suegra, Achicagona, Necesito coyote, entre otras. Contigo todo era alegría, disfrutando tus caricias diariamente. Todo fue obra de su creatividad y de trabajo conjunto. Era un proyecto personal y no tenían dinero para producir, pero recibieron ayuda de sus amigos y quedó un producto muy profesional. De una caja de herramientas porque no traía para cabalar. Don Cheto crecía y le exigía mucho trabajo, todo su tiempo, y poco a poco el personaje fue desplazando a su creador. Razo se dio cuenta que al aire no podía ser Juan Carlos y Don Cheto, que le pedía más y decidió que no saldría más al aire como Juan Carlos sino como Don Cheto, y se dedicó de lleno a depurarlo, a afinarlo, siempre con la ayuda de Pepe Garza, que era el maestro en la creación de estos personajes. De Don Cheto llegó y ha sido una de las cosas más bonitas que nos ha pasado. Pero- Hemos recibido Ah, sí, premios pero- de... Incluso se enfrentaron a un reto, ya que si bien era un personaje de radio, que todo el mundo se imaginaba como se le antojara, fue necesario definir una imagen visual, con todas las características que tenía en la voz y sus modos. Entonces a mí se me ocurre, por hacerme el chistosito, decirlo en voz alta. Se trataba de un michoacano de 60 años y un poco más, que había pasado por muchos sufrimientos como latino y que había desempeñado muchos trabajos y conocía a la gente de México. En especial a los michoacanos, no hablaba como una persona indígena, pero usaba al hablar modismos de su pueblo y recurría a personajes y dichos de su pueblo. Contra los Pumas el domingo. Mi paisano Gala paró dos, hijo. Sí. Se vio perro allí. Según Razo, lo más cercano a Don Cheto es su abuelita Adelaida, tiene sus expresiones y actitudes. La mamá de su mamá, con quien Juan Carlos vivió mucho tiempo, era un estuche de monerías para los dichos y expresiones pueblerinas, y desde muchacho, él puso mucha atención en las frases que decía y le hacían reír. Y esta abuela a su vez representa a la gente de la mayoría de los pueblos de Michoacán, que son personas sanas, ocurrentes, que tienen el dicho en la punta de la lengua para cualquier ocasión. La gente identifica a Don Cheto por la radio con esos dichos y modos, además de que con sus bromas el personaje no es ofensivo, respeta a toda la familia, por eso es escuchado por todos. ¿Qué pagar? Pues ya que güey, porque mi amigo Ralph Ortiz no me ha invitado. ¡Ralph Ortiz! ¡Te vas a invitar y no dime de una vez, bofón! Juan Carlos está consciente de esta característica de su personaje y sabe que parte de la gran audiencia que tiene lo sintoniza porque es sano y se identifica con él. Razo platicó en una entrevista que uno de los humoristas que más admira es a Andrés Bustamante, un humorista que se caracteriza por una gran variedad de personajes muy bien trabajados, con mucho humor y crítica, muy sano. Andrés Bustamante.
¿Cómo no? Porque yo creo que a mí me gustaba mucho él, los personajes. Recordó que el personaje lo exprimió a él cuando tuvieron que hacer un video, ya que lo obligó que definiera cómo iba a hacer de ahí para adelante. A pesar de que ya estaba plenamente identificado y caracterizado en términos de audio, la imagen tenía sus riesgos. Escribía y así. Entonces me gustaba a mí esa parte de la Sí, imaginación. es que, por ejemplo, inventamos Sí. comidas de que ahora ¿qué trae tacos, Don Cheto? Ahorita estamos... Pepe Garza contó que en toda esa trayectoria larga que él tiene como locutor, muchos locutores habían perdido a su audiencia cuando los conocían en persona o en fotografía, porque la imagen no encajaba con la voz y sus tonalidades. Así que, hacer a Don Cheto fue un riesgo que tomaron y que lograron superar. Entonces ya para que la raza no dijera, mándeme saludos como el señor del rancho. ¿Qué Ya era, mándame, Don Cheto, mándeme saludos. Tanto éxito tuvo el video que le ofrecieron la oportunidad de salir en televisión con su propio show, y desde luego que aceptó. Sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto después de algunos meses porque de tanto trabajo y responsabilidades, le comenzaron a dar ataques de ansiedad y eso amenazaba con sacarlo de la jugada, incluso de la radio. No puedo. Hay mucha ansiedad en mí acerca de la viajada. Me gusta la tranquilidad y específicamente el silencio. A Juan Carlos no le gusta la parte de disfrazarse, pero después que comienza a trabajar o a actuar, poco a poco se va encarnando en él, hasta que se olvida que es Juan Carlos y Don Cheto toma el micrófono y continúa con su dinámica. Entonces chisquea y el otro vato la quiere calmar y es donde entra un conflicto. Porque Brindis, la verdad, Brindis. Y además, Don Cheto subió como nunca los niveles de audiencia de la estación, es un personaje que atrae, que cautiva, es muy divertido, bromista, jocoso. Interactúa con sus compañeros y aquello es una verdadera fiesta a la que miles o millones asisten todos los días, por lo menos de oídas. Puro Gangsta. El personaje se ha convertido en un fenómeno de la radio, una estrella de televisión, un influencer en redes sociales y un gran artista discográfico. Ayuda en los lanzamientos de artistas de regional mexicano, no olvida sus raíces, no se olvida él mismo quién es y cómo llegó al éxito. Ay, Don Cheto trae los ojitos. Sí, me llegó, Ay, machine. Don Cheto. Juan Carlos Razo es un hombre agradecido con la vida y, sobre todo, con su personaje. Todos los sueños que tuvo como Juan Carlos se le cumplieron. Le gustaba el rap y Don Kiro grabó canciones de rap. Quería tener cierto reconocimiento y éxito en la radio, y lo obtuvo a través de Don Cheto. Soñó con comprarle una casa a su mamá y una para él y lo logró. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy, su locutor favorito. Hasta la próxima.